igual, ¿viste? Yo tenía un trío que se llamaba Héctor Star Trío, con el que tocamos en el Barrock número 1, que la gente así sesentona todavía se acuerda porque fue una actuación bastante impactante, no en lo musical, sino por la polenta que teníamos, que tocaba Black Amaya, ¿viste? Y cuando entré en Aquelarre con Rodolfo y Emilio, pese a que Emilio tenía 21 años, ellos ya eran súper profesionales y estaban re quemados porque venían de Almendra. Claro, venían de Almendra. Entonces, como ellos venían de Almendra, ya sabían más cómo era el asunto y me tuve que domesticar, ¿viste? ¿Y cuál fue el primer riff que te pegó en tu vida? Lo primero que arrastraste en un estrato. Bueno, mirá esto. Yo cuando empecé a tocar todavía no había llegado acá el auge de los Beatles y los Stones, y el rock de los 50 había terminado, porque el rock de los 50 era un rock que no tenía ningún tipo de contenido, por eso duró 4 años. Y en los 60, 61, la música que escuchaban, digamos, los que estábamos en la pomada, era los Shadows en Inglaterra y los Ventures en Estados Unidos, que ninguno cantaba. Bien. Y uno de los primeros temas que saqué era este, mirá. Era toda música instrumental. Claro, pero ¿cómo fuiste llegando? Porque después generaste un estilo, una forma de tocar. Sí, una pero forma pasaron muchos años. Bueno. Yo empecé a tocar en el 64 y bueno, después cuando hubo un cambio muy grande en la guitarra. Por ejemplo, hasta la salida de, creo yo, porque acá lo que pasó, acá y en todo el mundo, es que no escuchábamos blues, no sabíamos lo que era el blues. Yo cuando lo escuché a Keith Richards, que hacía... no sabía estirar las cuerdas. Antes se usaba, el vibrato se usaba con la palanca o se hacía... Y cuando escuché por primera vez un tipo estirando, haciendo... Yo escuché a los Rolling Stones y pensé que lo habían inventado ellos. Después, con el tiempo, fui escuchando blues y me di cuenta cómo era la historia. Pero realmente lo impactante, el gran cambio en la historia de la guitarra fue Jimi Hendrix, claro, y Cream, las primeras épocas de Cream con Eric Clapton. ¿Y cómo se animaron con Aquelarre a España, a Europa, a abrirse de esa manera? Porque eso fue una idea mía apoyada por el grupo, porque en esa época los grupos no tenían una gran proyección en el tiempo. El grupo argentino que hace eso. Claro, ¿no? Los grupos duraban 2 o 3 años porque vos sacabas 2 discos por año, llenabas el Coliseo, llenabas el Atenas de La Plata, llenabas el Atenas de Córdoba y no había más para hacer. Entonces nosotros, viendo que el panorama económico bueno, seguía más o menos como siempre, era desastroso, nos fuimos justo antes del Rodrigazo. Pero más que nada la idea era ir a cantar en castellano a otro país. Y el único país potable que veíamos era España. Pensé que llegamos cuando todavía estaba Franco, bueno, y tuvimos bastante problemas de censura. Pero la idea era sacar la música argentina afuera a algún lado y bueno, nosotros cuando nos salimos de acá hicimos 6 coliseos llenos. Y a los 2 días estábamos tocando timbre en Madrid para ver si nos conseguíamos un lugar para tocar. Entonces eso lo que hizo fue que el grupo cobre vida de nuevo, ¿entendés? Claro, pero, perdón, visto a la distancia, violencia en el parque, brumas y demás, ¿eran tan fuertes en su momento como aún hoy continúa viéndolos la gente que los recuerda? O sea, ¿fueron así como hits en esa época? No, el único hit radial que tuvimos fue Violencia en el Parque, hasta por ahí nomás, porque ten en cuenta que nosotros a principios de los 70 todavía estábamos en la guerra a mano armada con Trocha Angosta, Banana, claro, con todo, Industria Nacional, claro, el Chalala, Francis Smith, todo eso. ¿Está en la batalla? Sí, para mí todavía sigue. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos hubiésemos puesto duros frente a toda esa mediocridad, estaríamos más o menos como estamos ahora, ¿no? Porque esto fue de una vuelta a la música y estamos casi al principio, desde mi punto de vista. Pero había tipos muy duros, como Luis Alberto, como Emilio del Guercio, como Rodolfo García, como Papo, que los tipos no daban 1 milímetro a torcer. Vos tenés en cuenta que el primer disco de Almendra querían poner una mina en bolas en la tapa. Qué lindo. Y Luis, claro, con 17 años se le paró a la RCA Víctor, sí, hay que tener bola, y en el año 60 y pico, porque ahora somos todos cancheros. Claro, y Luis dijo, no, de ninguna manera, Almendra es esto. Entonces era una guerra todo el tiempo para que no te aplaste la comercial, ¿viste? Y las compañías grabadoras y toda la historia. Entonces, también había otro tipo de público, ¿no? Nosotros con Aquelarre
había, no sé si era una división, pero todo lo que vino de Almendra tenía un nivel un poco bastante más complejo que lo que era Papo, Vox Day, ¿viste? Por eso digo referente de música progresiva. Claro, nosotros tocábamos mucho en universidades, en esa época tanto los colegios secundarios como los universitarios contrataban grupos para juntar plata para los viajes de egresado. Entonces creo que había un poquito más de cultura en el público que ahora. Por eso podían disfrutar de temas tan complejos, ¿viste? Claro. Porque yo escucho ahora algunos temas de Aquelarre y la verdad que algunos me aburren. ¿Durante cuántos años te drogaste? ¿Yo drogarme? Mira, yo como estuve en este ambiente desde chico, me acuerdo que lo primero que probé fue un porro. Ajá. Y dije, ¿esto qué es? Me quedo dormido con esta porquería. Yo soy hiperactivo, entonces uno creo que lo que quiere es más de lo que tiene. Después una vez me tomé medio ácido que me trajo un compañero de Inglaterra, un famoso manager, estuve 3 días sin dormir viendo pasar elefantes verdes. Digo, con esto me muero de tristeza. Aparte a mí me gusta trabajar, yo no soy un hippie, amor y paz, viste, chabón. Entonces, no tomé nada, bueno, tomé algunas pastillas para adelgazar, porque me acuerdo que con Papo siempre queríamos ser como los ingleses, ¿viste? Que eran Keith Richards, que siguen siendo flaquitos, los tipos tienen 80 años. Con la única diferencia es que ellos nacieron en Londres y yo en Tres Arroyos. Entonces tomamos pastillas para adelgazar, me acuerdo. Y después no tomé nunca más nada, hasta la desgracia que al principio, cuando tenía más o menos 30 años, yo ya tomaba bastante alcohol. Y bueno, y ahí apareció la cocaína, que cuando apareció eso yo pensé que me lo había mandado el Papa Francisco. Porque digo, y claro, porque con esto no estoy nunca borracho, estoy siempre bárbaro, estoy activo, puedo laburar, que es lo que me gusta laburar, puedo tocar la guitarra, puedo todo, y después perdí todo, hasta casi la vida. Perdí mi mujer, mi familia, mis hijos, casi pierdo la empresa, todo. Pero eso fue hace 22 años atrás. Llevo 22 años limpio. Qué bueno. Sí. Nos alegramos tanto. Claro, cambié de guitarra y como viste que la Gibson es sucia, la Fender es limpia, mirá. Bueno, hagamos honor a esta limpieza, a esta salida y pongámosle un par de acordes. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Bueno. Un gusto enorme. Ok, fenómeno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos en un rato con más de 14-17. Un corte así, y volvemos, dale. Un corte y una queda. Para allá. Suavemente. Suavemente, como Elvis Crespo, dale. Suavemente. Hace una hora que estoy con los huevos acá en la mano, querido. Suavemente. Va a ser una gran temporada para la feliz